Hola, hola, recibe un cordial saludo de mi parte, bienvenido o bienvenida a esta nueva lección, donde seguimos explorando las columnas calculadas y practicando un poco para interiorizarlas más. Para ello vamos a resolver el siguiente desafío, el cual nos dice que vamos a crear una columna calculada, la cual vamos a denominar tipo de embalaje. Si el ID de producto, en este caso la columna SK1 del modelo de disproductos, si la columna SK1 inicia con la letra L, entonces vamos a asignar la palabra primario por aquello de embalaje primario. De lo contrario, vamos a asignar la palabra secundario por aquello de embalaje secundario. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ir directamente a nuestro modelo de disproductos. Yo lo tengo por aquí y vamos a crear una columna calculada. Bien sea seleccionamos la tabla, nos dirigimos a herramientas de tabla, grupo cálculos y pulsamos clic en nueva columna o clic derecho sobre la tabla y le decimos nueva columna. Cualquier vía de nuestra preferencia nos va a llevar exactamente al mismo lugar. Hago un poco de zoom. Voy a denominar a esta columna tipo de embalaje. Perfecto. Como es un condicional, si tal cosa, pues pon primario, de lo contrario pon secundario. Entonces la función si, clásica función que utilizamos en muchos lugares, pues va a ser ideal. Con lo cual aquí lo indicamos en inglés, if, porque recordemos que el lenguaje DAX se debe indicar en inglés. Como podemos notar, cuando abrimos nuestro paréntesis de apertura de la función, podremos observar la sintaxis directamente. Vemos aquí la prueba lógica, coma, el sí verdadero, coma, y luego el sí falso que está encerrado entre corchetes, lo cual quiere decir que es un parámetro opcional. Podemos desplazarnos en el tooltip y leemos una descripción de lo que va, ¿no? Comprueba si se cumple una condición, que es la del primer parámetro, y devuelve un valor si se evalúa como true, o otro valor si se evalúa como false. Perfecto. Entonces, nuestra prueba lógica aquí va a ser extraer la primera letra del SKU para ver si es la letra L. Existen diversas funciones de texto, como la función write, como la función meet, como la función format, etcétera, etcétera. Si no estamos familiarizados con esas funciones de Excel, podemos explorarlas. Para ello, recomiendo que exploremos lo que sería en cartasdax.com. Aquí tenemos la web cartasdax.com. Vamos a ir a la parte superior a lo que sería la pestaña categorías. Cuando pulsamos clic allí, lo que vamos a observar son distintos bloquecitos que nos describe la categoría que está agrupando. Por ejemplo, aquí encontramos funciones de texto. Pulsamos clic allí directamente y podremos navegar a una tabla de resumen con las funciones de texto y la descripción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos combine values, combina dos o más textos en uno solo, concatenate, une dos textos en un único texto y así podemos ir explorando. Si queremos conocer más detalle de la función, sencillamente pulsamos clic sobre ella para ir a la ficha técnica. Aquellas funciones que no están documentadas a la fecha, pues les dejamos el enlace a dax.guide. Si nosotros hacemos este ejercicio, en algún momento nos encontraremos con la función left, la cual retorna el número de caracteres especificados desde el principio del texto. Y si pulsamos clic aquí directamente, podremos ir a explorar la ficha técnica, la cual nos brinda información de su sintaxis, ejemplos, entre algunas consideraciones. Entonces voy a pulsar clic aquí directamente en ver pantalla completa para mayor comodidad de navegación. Con lo cual, pues leemos, retorna el número especificado de caracteres desde el inicio de una cadena de texto, ¿no? Su sintaxis, como podemos ver, es left, el primer parámetro que es el texto, coma y número de caracteres que aquí vemos que está encerrado entre corchetes, señalando que es un parámetro de carácter opcional. Si queremos saber cuál es su valor por defecto, pues basta con explorar la descripción de cada parámetro, ¿no? Por ejemplo, el primero nos dice que la cadena de texto que contiene los caracteres que se desea extraer, ¿no? Para nuestro primer parámetro, que es de tipo obligatorio y no se repite, ¿no? En la sintaxis. Mientras que el segundo parámetro, el número de caracteres, nos señala lo siguiente en su descripción. El número de caracteres para extraer contando desde la izquierda, ¿no? Si queremos extraer los tres primeros, pues ponemos el número 3. Si queremos extraer el primero, pues ponemos el número 1. Sin embargo, nos dice que si este parámetro se omite, porque sabemos que es de carácter opcional porque está encerrado entre corchetes, el valor que toma por defecto es 1. Importante tenerlo en cuenta. Y bueno, por aquí podemos encontrar algunos ejemplos si queremos ver más detalle. Con lo cual hemos encontrado una función que nos sirve para nuestro objetivo, con lo cual voy a volver al modelo de disproductos y utilizo la función left. Queremos extraer de pedidos SKU. Si bien podemos poner coma 1 para decir que queremos el primer carácter, como hemos visto en la documentación en cartas DAX, podemos omitir este parámetro porque el valor por defecto es 1.
Con lo cual esto vamos a compararlo para ver si es igual a la letra L. Si esto es así, coma, vemos como ahora el tooltip se resalta el resolve if true. Bueno, si es verdadero, vamos a poner aquí que es primario, embalaje primario. De lo contrario, vamos a poner que es embalaje secundario. Y luego cerramos el paréntesis del if, que podemos notar que se resalta en lo que corresponde a la barra de fórmulas. Ejecutamos. Y podemos notar que aquí ya aparece la columna. Si despliego lo que corresponde a los filtros, podemos ver que aparece primario y secundario, con lo cual, bueno, secundarios y primarios los podemos ir encontrando a medida que nos desplacemos en la columna calculada. Pero para entender un poco mejor lo que está sucediendo, recordemos que aquí tenemos la columna SKU. Y de esta columna es donde estamos extrayendo la primera letra. Pero veámoslo desde nuestras diapositivas que nos permite entender ese funcionamiento interno. Entonces aquí tenemos nuestra expresión para la columna calculada, el if left pedidos ID, que en este caso se representa ID en la columna por esquema ilustrativo de la dispositiva, pero es la misma columna SKU. Vemos que si es igual a L, de lo contrario, bueno, perdón, si verdadero primario, de lo contrario secundario. Entonces tenemos aquí, como siempre, nuestra versión simplificada de la tabla, donde la columna ID, recordemos que es la equivalente a SKU para esta ilustración. Como es una columna calculada, se genera un contexto de fila en primer lugar, ¿no? Que es donde se va a ejecutar la expresión, que ya sería esta que tenemos acá, en la cual ya nosotros debemos ser conscientes de tener en cuenta si la función respeta el contexto de fila, es decir, se ejecuta en esa restricción, o lo ignora, ¿no? Como es el caso de zoom que vimos en la sesión previa, en la lección previa, el caso de zoom, de min, de max, de average, de median y esas funciones de ese estilo. Con lo cual, bueno, tenemos aquí pedidos ID, que es el pedidos SKU. Eso pues sería este B01, porque estamos en la primera iteración. Y left, como nos decía en su sintaxis, si es un texto, pues deberá ejecutarse en ese contexto de fila, ¿no? Y ahora el left que se ejecuta sobre ello, pues me extrae la primera letra que sería la B, recordando que el valor por defecto del segundo parámetro es 1. Entonces B igual a L, en este caso sería falso, y sería por el si falso, que sería secundario, y sería ese valor el que nos va a poner directamente en la celda que estamos iterando, que estamos construyendo para la columna calculada. Y por supuesto, este proceso se repite, ¿no? Para la siguiente fila pondría secundario, para la siguiente lo mismo, luego en la cuarta fila ya pasaría a poner primario porque es L igual a L, luego pondría C, sería C igual a L, lo cual sería secundario, y finalmente primario. Esta es nuestra columna calculada. Pero podemos llevarlo un poquito más allá para seguir practicando con nuestras funciones básicas, ¿no? Y es que, bueno, ¿qué tal si la columna para crear el tipo de embalaje, pues es ver si la primera letra es la L o la B? Entonces sí vamos a poner secundario. Primario, de lo contrario secundario. ¿Cómo lo podemos hacer? Para ello pues me voy a ir directamente a nuestro modelo de disproductos, y para no eliminar este primer ejemplo de tipo de embalaje pues me voy a crear una nueva columna con cualquiera de los métodos que nosotros seleccionemos. Yo voy a seleccionar la tabla, clic derecho y nueva columna. Voy a denominar a esto tipo de embalaje 2, ¿no? Porque ya tenemos una versión tipo de embalaje -2, lo voy a llamar. Doy un salto de línea con Shift Enter, dado que es una buena práctica iniciar siempre en la segunda línea en cuanto a escritura y legibilidad del código. Entonces llamo la función if, y como ahora nuestra prueba lógica requiere de un O, si es igual a la letra L o si es igual a la letra B, pues vamos a llamar a la función O la función OR, pues en el caso aquí de lo que corresponde DAX, ¿no? OR, vemos que aquí aparece, abro paréntesis y podremos notar su sintaxis, ¿no? Logical 1 y Logical 2. Entonces en el primero vamos a poner lo que sería left, extraemos la primera letra, le decimos aquí pedidos SKU, cierro paréntesis y esto es igual a L, coma, vemos que pasamos al Logical 2 en la sintaxis del OR y ponemos exactamente esto mismo, pero vamos a comprobar si es la letra B. Y ponemos por aquí B. Cierro paréntesis del OR, que podemos ver cómo se resalta con el correspondiente aquí en la barra de fórmulas. Luego ponemos coma porque pasamos al siguiente parámetro de la función if, que aquí se resalta en el tooltip con resolve if true. Doy un salto de línea para mayor legibilidad. Eso no afecta en nada la ejecución del código como tal.
Y aquí pues habíamos dicho que sería primario, coma, pasamos al resolve if false, que podemos ver aquí que ya está resaltado y está entre corchetes, señalando que pues tiene un valor por defecto, que el valor por defecto es false. Bien, pero aquí nosotros no necesitamos false, sino la palabra secundario, con lo cual he dado un salto de línea previamente y he digitado lo que es la palabra secundario. Doy un salto de línea y cierro paréntesis del if, que hago énfasis que podemos ver que se resalta en la barra de fórmulas, pues para ir haciendo ese match, ¿no? Esa coincidencia de paréntesis de cierres con paréntesis de apertura de acuerdo a la función. Ejecutamos, pulsamos en la tecla Enter y podremos notar que aquí ya tenemos nuestra segunda versión. Así que aquí lo tenemos. Si tenemos conocimiento en esas funciones de Excel clásicas, de las funciones de texto, de las funciones lógicas, de las funciones matemáticas, todo eso lo podemos aplicar aquí en nuestras columnas calculadas. Si no tenemos conocimiento de esas funciones de Excel porque no lo hemos trabajado, recordemos que un buen ejercicio es navegar en lo que corresponde a la página cartasdax, cartasdax.com. Bien, y navegar por categorías, así nos vamos a ir familiarizando con las funciones de texto, con las funciones matemáticas, con las funciones de agregación, con las funciones de fecha y hora, etcétera, etcétera.